¿Por qué, Michelle? ¿Te ayudo? Ay, ahí está el Adri, apaga el micrófono, por favor. Bueno, muchachos, buenos días. Mi estimada Adriana, ¿cómo le va? Miremos quién ha llegado por acá ya. A ver. ¿Qué más de cosas? ¿Cómo les ha ido? Santiago está llegando. Tomemos lista. Entonces tenemos a, por favor, confirmar si está. Señora. Buen día, profe. Buen día. Llamemos a Adriana. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Camilo Andrés Hernández. Buenos días. Buenos días, profe. Gracias. Don Emanuel Meneses. Buenos días. Buenos días. Don Ferney Alejandro. Buenos días. Buenos días. Emanuel Ferney Alejandro. Don Miguel Salazar. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Don Nicolás Patiño. Buenos días. Buenos días. Don Nicolás Rojas. Buenos días. Buenos días, profe. Gracias. Don Santiago. Buenos días. ¿Santiago qué, profe? Es que si mal no estoy, de Santiago.
Hay dos Santiagos. Bueno, creo que lo único que anda faltando. Pero no es que no tengo más, no tengo más ahí, sino Santiago en el. Ah, listo, entonces presente. Bueno, ok, sí. Y Sebastián Gómez, buenos días. Buenos días, profe. Llegó Juan Castro. Bueno, muy bien. Bien, compañeros, entonces me imagino que ustedes ya están preparando el video de poder subir a plataforma la práctica de ponchado que cada uno tiene que hacer. El día jueves, cada uno tiene que hacer la exposición de su video, como lo haya grabado, como lo haya hecho, y explicarlo. Cómo lo hizo, cómo le pareció, qué errores encontró, qué situaciones encontró. ¿Listo? Entonces, el día jueves haremos esa nota de este tema, verificando adecuadamente el ponchado. Todos tienen que tener listo su tarea para el día jueves. Bueno, señor, ¿alguien Profe, preguntó algo? Don que Nicolás Patiño. a Sergio Moreno no tiene internet, entonces, para avisarle. Perfecto, don Sergio. Ah, bueno, sí. Ah, Dios mío. Bueno. Entonces, Juan, hágame un favor, buenos días, Juan, ¿cómo estás? Buenos días, profe. Bien, ¿usted? Juan, colócame allá a Sergio en ausente. Les agradezco a cada uno de ustedes, por favor, colocar su nombre completo en el chat para que quede la asistencia. Son tan amables. Recuerde que el que no lo coloque, lo lamento. Bueno, entonces, bueno, ya vimos el tema, el asunto. Ah, yo tengo un archivo por acá. A ver si lo podemos compartir. Eso se llama archivo guardar como. Guardémoslo en cableado. Un segundito. Presentamos un archivo. El tema. A ver si les puedo compartir un archivo acá. Cableado. Bueno, compañeros, entonces, ¿quién se quiere apuntar a este primer tema? ¿Qué es el cableado estructurado? ¿Para qué? ¿Por qué es lo importante? Ahí le doy unos conceptos, unos tricksitos para que se ayude y los beneficios de un cableado estructurado frente a los demás elementos de cableado estructurado. Va igualmente con componentes o subsistemas de cableado. ¿Ok? Así. Sí. Prepárese allá bien, un escenario donde pueda mostrar lo que tenga que mostrar. Y notemos ahí, es que no tengo esta. Prepare la máquina para que logre conectarse. ¿Ok? Sí, con este de Microsoft, sí, ¿dónde están conectados? Con Meet. Vamos a conectar con Meet.
¿Listo? Bueno, ok. 9:30. No. Sí, viene. No demora en llegar. Bro, yo cojo ese primero. Tú coges el primero, entonces aquí coloquemos el nombre, 2 puntos. ¿Cómo es tu nombre? Neftalí Caballero. Don Neftalí. Con la otra ahí, profe. Con Y. Latina. Listo. Quedó el tema primero. Entonces, toma nota de... ¿Qué es lo que tengo que, digamos, Entonces, cuál es el tema? Los que está viendo, ¿cómo así? Por eso, no, por eso. Digamos, ¿qué es el cableado estructurado por los que están ahí Bueno, en negrilla? viejo, ¿tú has hecho exposiciones o no? Sí. Ah, bueno, muy bien. Entonces, en ese orden de ideas, lo que necesitamos es, si quieres dejarlo ahí, ahorita lo verificamos bien, ¿sí? Lo que necesitamos hacer en una exposición es explicarnos, ya son temas que hemos paseado en buena parte, entonces les queda más fácil entender, interpretar, volver a ampliarlos si algo más no, hay mucho tema más por cortar, obviamente, pues lo que más le pueda colocar. Tienes 45 minutos para que hagas tu exposición adecuada. Tiempo durante el cual harás tu presentación, una muy buena exposición, buscar estos temas, lo que salga de estos temas, hay unos subtemas, porque es importante. Ahí le dejo un concepto pequeño de la importancia del cableado estructurado, los beneficios que tiene que tener frente a otros elementos. No solamente es decir, beneficios es importante porque la verdad es muy bueno. Punto. Siguiente tema. No. Como ingenieros ya, como técnicos, tienen que dar una explicación muy asertiva, una ampliación del contenido. Listo, profe. Entonces, desde ese punto de vista, habrán algunos elementos, algunas gráficas que mostrar. Si van a presentar un video, solamente que sea un video por ahí de 2, 3, que los hay. 4 minutos máximo, pero máximo. Si tienen que recortar, lo recortan y presentan lo que para usted de ese video es pertinente. Hay varias herramientas en la web que ¿Se ustedes adapta al pueden... tema que estoy viendo? Señor. No, Pero que digamos que el pedacito del video, digamos que se adapta al tema que estoy viendo. ¿qué vas a exponer? Sí, señor. Listo, gracias. Entonces, el pedacito que vas a exponer, lo recortas y lo pasas adecuadamente. ¿Listo? Las exposiciones, una buena presentación, que sean limpias, que sean agradables, que no sean cansonas, que no sean monótonas, que no pasemos que tengamos nuestras ayudas. Yo no importa que tengamos ayudas educativas a la mano, pero que no se note que me está leyendo, porque pues para eso simplemente nos dice, vaya y lean en la dirección la siguiente URL, y tal vez lo entendamos mejor, ¿correcto? Entonces, lo que me interesa es que ustedes, como expertos en cableados y redes, nos den la ampliación, nos convenzan de lo que están explicando, y no que a mí me parece que el cableado estructurado es bueno porque, o sea, de entrada ya entramos mal, en reversa, ese me parece ya no suena, sino que tienen que estar seguros de su producto, porque ese es su conocimiento, ese es su futuro. Entonces, si efectivamente no me logran convencer, pues no sería ni a mí ni a la audiencia, pues no hay nada que hacer. Bueno, entonces dentro de ese primer tema, digámoslo aquí, que tengamos acá una numeración para todos, es lo mismo para todos. Hagámoslo acá, la exposición. ¿Correcto? La exposición de sus diapositivas. ¿Listo? Segundo, realizar un cuestionario. Cada uno de 5 preguntas. Realizar un cuestionario de 5 preguntas. Me hace un favor, ahorita me recuerdas, Juan o Neftalí o cualquiera, que les envíe el modelo del cuestionario por internet para que lo hagan con el formato de la universidad. Listo, Ese bro. cuestionario tiene que ser pregunta.
Según el concepto del cableado estructurado, se establecen los siguientes lineamientos en los cuales podemos identificar los siguientes objetos. A, B, C, D. ¿Correcto? Entonces das la pregunta muy concreta, lo enfocas y das varias alternativas. Puede ser la A, puede ser la B, puede ser la C o puede ser la D. Que se parezcan y alguien diga, ay, es que usted confunde. Bueno, no, es que es parte de precisamente, si estamos seguros como expertos en cableado y en redes de saber lo que es, no importa que me coloquen ahí las posibles confusiones y ya. Entonces, listo. Y tercero y último, tener preparada una pregunta. Pueden ser diferentes al cuestionario, diferentes o iguales al cuestionario. ¿Ok? Cuestión. Entonces ahí les dejo ese temita. Entonces pueden preparar una pregunta diferente de las 5 preguntas anteriores o iguales a una de las 5 preguntas anteriores, como les quede más fácil, si quieren hacerlo. O sea, prepárense 6 preguntitas o prepárense 5 y escogen una. ¿Para qué? Para preguntarle a la audiencia, al auditorio. Si no prepara las preguntas, entonces yo le hago la pregunta y si se raja, lo lamento. ¿Listo? Pero le pregunto al expositor, no a los demás, sino al expositor por no haber preparado la pregunta. Bueno, esto, bueno, sí, para que quede todo claro. Me lo tienen que enviar. Enviar, con N. Enviar. Lo tienen que enviar 24 horas antes. ¿Para qué? Para poder subir la plataforma. ¿Correcto? Entonces yo lo subo a plataforma. ¿Qué voy a subir? Entonces voy a subir a las diapositivas de el cuestionario. ¿Correcto? Y listo. Entonces ahí tendremos enviar 24 horas antes para poder subir a plataforma, diapositivas y cuestionario. ¿Queda claro, compañeros, para todos? ¿Alguna inquietud? Señor. Bueno, gracias. Si no tienen inquietudes, no hay lío. Si tienen, pregunten ahora, porque recuerde que si ustedes recuerdan, Juan me puede corregir como monitor de este grupo, me puede corregir que la tercera nota saldrá de las exposiciones y los cuestionarios que ustedes respondan de aquí a la fecha. Como quedamos que efectivamente hacíamos esta clase de preguntas y cuestionarios o hacíamos un examen final que ustedes, creo que en cabeza de Juan, aceptaron que sacaríamos así la tercera nota. ¿Están todavía de acuerdo o cambiamos de opinión? No, profe, pues yo creo que así. Seguimos ahí, seguimos parados. Muy bien. No, hay pero lío. pues digo yo, pero pregúntelo a los demás porque... Yo también digo que sigamos con una de las exposiciones. A ver, bueno, está bien, preguntémosle a uno por uno. ¿Qué hijo de madre? Hagamos la pregunta. A ver, me salgo yo de pantalla, les compartamos acá. Preguntémosle en orden de aparición. Entonces, primera opción, examen final como tercera nota. Y o, segunda opción, subir las exposiciones con su cuestionario y la pregunta final en cada una de las exposiciones. Entonces, voten. Entonces, señor Emanuel, ¿opción 1 o opción 2? Yo diría que parcial. Vamos apuntando. Si tiene toda la razón, tomemos nota. Entonces, don Emanuel.
Entonces, opción 1. Perfecto. Don Nicolás Patiño, opción 1 o opción 2. Y opción 1 es el parcial. 1 es el parcial, el examen final. De todas formas, las exposiciones van, ¿no? Y los cuestionarios van. Ya las preguntas, ya no les calificaría, obviamente, la nota no se produce, sino de los resultados del examen final. La tercera nota se produce de las exposiciones, que iría sumada con el parcial final. Entonces, Nicolás Patiño, ¿opción qué? 1. 1, examen, correcto. Don Camilo Andrés Hernández, opción 1 o exposiciones. Opción 1, profe. Opción 1. Camilo. Don Neftalín. Perdón, un momentito. Laicita, te llamo en medio ahorita que ya entré a una reunión. ¿Estoy aquí en la auditoría? Ya te llamo. Listo, ya te llamo. Es que estoy aquí en la auditoría ya. Chao, chao. Bueno, entonces, Camilo, opción 1, ¿cierto? Perdón, Neftalín. Profe, pues yo digo que exposición porque pues si al igual toca hacer las dos cosas al mismo tiempo, pues la exposición, ¿no? Sí, lo que pasa es que no habría examen final, es lo único. Sí, la opción 2, listo, no hay lío. Don Sebastián Gómez. Opción 1, examen. Examen. Sebastián, opción 1. O Nicolás Rojas. Profe, la opción 1. Bueno, esto ya ganó la opción 1, perfecto. Don Miguel Salazar. Opción 1. Perfecto. Doña Adri. Las exposiciones. Opción 2, perfecto. Y Ferney Alejandro. Opción 2, profe. Ferney Alejandro, opción 2. Santiago. Opción 2, profe. Perfecto. Ah, bueno, madre, casi se empata al final. Y Juan. Don Juan. Si no me digan que desempate yo. Opción 1 o 2. No, hombre, no sé. Yo votemos por los que más votos tengan. No, pero dame una. No, no puedo ser imparcial. Todos igual. Escoge tú. Vamos por opción 2. Opción 2. Entonces, ¿alguien falta por mencionar? El único que estaría ausente sería el Sergio. chico que... Sergio. Bueno. Si alguien lo puede llamar y coloque un mensajito en el chat, como por darle la opción de que participe. Pero les Profe, comento, señor. Él dijo que elegía la opción 1. Él dice que opción es la Ferney. Entonces, 1. Entonces tenemos, por opción 1 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, opción 1. Y tenemos por opción 2, 1, 2, 3, 4 y 5. 5 por opción 2. O sea que quedamos con el examen final. Listo. Entonces tenemos el examen final y las exposiciones. Ya no hay la sumatoria de las exposiciones, sino el examen final. No, profe, pues tocaría hacer digamos, dos cosas pudiendo hacer una sola, sí. Bueno, pues es que yo por eso les dije. No, pues. Pero pues al lugar, digamos, lo que Igual se quede, pues, aprende más, tranquilo. No se preocupe que más se aprende. No hay lío. pues sí, pero pues. Bueno, igual las exposiciones no se van a quitar, ¿sí? O sea, son exposiciones que tienen que estar haciendo y hacer su cuestionario. Ya no hay preguntas en la clase. Y ya la nota no le suma para el examen final. Entonces dejamos, muchachos, el examen final. Pongámosle fecha. ¿Cuándo terminamos, Juan? Si no estoy mal, terminamos el 17. El 17, sí, creería que sí. Tenemos ahorita el viernes. Este viernes tenemos nuestro examen, ¿cierto? Nuestro segundo examen, nuestro primer examen. Tenemos el examen, perfecto. Y el viernes
Perfecto. El jueves la exposición de la práctica de video de cada uno. El viernes el examen y el 17, bueno, si no es el, creería yo que sí, pero si no es el 17, lo dejamos para la última sesión. Que la quedamos por confirmar, pero no hay problema. Entonces tendríamos para hacer sus presentaciones a partir de el día, tendríamos 1, 2, 3, 4. 4 días. Profe, 4 una días. pregunta, o sea que las clases que se vienen ya solo van a ser de presentaciones, solamente No, exposiciones. no, ¿O va a todavía no. explicar algún tema más? No, todavía no. Todavía hay algunos temitas que les voy a trabajar, 7 y 8. Yo creería que para que les quede buen campo de trabajo, entonces en primera exposición que corresponde a Neftalí, expondría el día jueves, ¿correcto? El día ¿Cuál jueves. jueves, profe? ¿Este Señor, jueves? este jueves, Este el jueves. 9, sí, señor. Mierda. Entonces, bueno, entonces el día 9 exponemos con Neftalí. Nos quedaría, tenemos 11, 12. Ah, carachis. Nos tocaría. No, a las 9:30. Bueno, esa sería, bueno, yo creo que entonces el segundo tema iría también el jueves. Entonces el jueves arrancaríamos con el segundo tema, que ya lo presento. Ya lo presento. Entonces compartamos acá pantalla. Hay un tema que hay un día que es de retroalimentación, podemos tomarlo como hoy. Segunda exposición, son tipos de cableado y usos, categorías de cableado estructurado, ahí les doy unos ejemplos, estándares de cableado estructurado en las instalaciones de redes, ahí le coloco algunos elementos, importancia del etiquetado y la certificado para un cableado estructurado. Ese sería el segundo tema, ¿correcto? ¿Quién lo toma? Yo, profe. Listo. Santiago Listo. Martínez. Don Santiago. Ese Santiago va recuperando puntos. Me encanta, lo felicito, Santiago. Don Santiago Martínez, ¿verdad? Sí, señor. Martínez, perfecto. Entonces, 9 de septiembre. Segundo. Eso sería el viernes. El jueves, dijo. Ah, el jueves también. Señor. Profe, pero una cosa, ¿será que yo puedo ser la primera exposición? Es que yo después me tengo que empezar a alistar para irme a trabajar. Listo, viejo, no te preocupes. Le pedimos permiso a Neftalí. ¿Cierto, Sí, a Neftalí? Neftalí. ¿No hay problema? Por mí la plaza será a las 7 de la mañana. Muchas gracias, Nefta. Y gracias, profe. Listo, gracias, Neftalí. Bien, entonces los mismos temas de anterior, ya los dijimos. Su diapositiva, su cuestionario, no hay preguntas. Tener una pregunta, esto se elimina. Enviarlo 24 horas antes, eso sí queda. Listo. Listo, listo. Y el tercer tema para el día lunes, me adelanto de una vez, aquí lo coloco todo lo relacionado con protocolos. Protocolos. Aquí, pues, la verdad, de redes, ¿no? Protocolos de redes. Entonces, hay como por darles un ejemplo. Hoy vamos a ver un pedacito para que se... protocolos TC, TCP/IP, TCP/IP, todo relacionado, los protocolos OSI, los protocolos HTTP, bueno, todo lo relacionado con protocolos. Luego te lo complemento, pero para que lo tengan ahí. ¿Quién toma ese tema? ¿Ninguno? Dios Profe, ¿ese mío, tema cuándo expondría? ese es el lunes, este día para el lunes. Ah, el viernes no expone nadie. El viernes no, porque el viernes tenemos el examen, ¿recuerdas? Ah, verdad. Entonces, ¿quién se le mide?
o lo asigno? Es un tema muy interesante que creo que entonces lo voy a asignar, se va a asignar. No, profe, Ah, bueno, muy bien. Entonces démoselo a nuestro amigo. ¿Quién dijo yo, perdón? Ferney, profe. Don Ferney. Ah, ya llegó Ferney. Hola, Ferney, ¿cómo está? Profe, yo estuve aquí toda la clase. Entonces estoy confundido. Entonces, coloquémosla acá. Ferney. Ferney. Sí, estamos así. Don Ferney Alejandro, ¿verdad? Sí, señor. Ferney. Ferney Alejandro. Vale. ¿Qué haría para el lunes? Lunes aquí estamos. 10, 11, 12, 13. Al lunes 13, correcto. Listo. Lo Ya mismo. la otra semana acabamos. Sí, no, ya estamos en tierra derecha, viejo. Esto ya. En cada una de ellas yo hago unas intervenciones, ampliaciones de algunos temas, si así lo amerita, si ha sido muy bien expuesto, pues creería que no hay ninguna necesidad. Bueno, les recuerdo a todos, no olviden el jueves presentar su video de grabación de su cableado estructurado. Profe, es que yo lo había ponchado anoche. Anoche lo había ponchado. Pero pues no sabía que había que grabar video. Sí, yo les dije el viernes. De verdad, yo no me olvidó. Profe, luego no Bueno, no dijiste tomar escuché. foto. Yo tampoco escuché un video. Jueves, Yo tampoco. presentación. Profe, pero digamos, si yo voy a presentar la diapositiva, pues ¿qué? ¿De una muestra el video? Ah, bueno, no, entonces sí, tienes razón. Bueno, si no quieren hacer un video con su celular, pues háganlo con foticos, ¿correcto? Donde usted presente su escenario, su escritorio, los elementos, cómo le quedó la primera norma, la segunda norma, y ya. Pero pero tiene que hacer también una diapositiva, ¿no? O sea, se complica. En cambio, el video no es sino filmar. Ahí colocan el teléfono en una buena posición y lo filman y van hablando y ya. Digo yo, ¿no? Pues obviamente respeto su estructura. Listo, profe. Me toca comprar otro Listo. baitito. Su idea, no, bueno, únicamente los RJ tienen que comprar. Sí. Y hay que hacerlo con las dos normas, ¿cierto, profe? Sí, señor, sí, para que se pueda ver. Antes de poncharlo, explica, mira, aquí están los cables ya listicos, armados, y luego lo insertan y ya. Listo, listo. Bueno, diapositivas. Listo, 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 listo. Bueno, el día viernes le doy los temas del cuarto tema para que tengamos en claridad. Bueno, entonces esto ya queda aquí. Guardemos esto acá. Listo. Archivo, guardar. Iniciemos esto y miramos la diapositiva del día de hoy. Entonces tenemos esta presentación. Bueno, la verdad, redes y cableado estructurado es toda una carrera, eso no es un par de temas. Es todo, la verdad es una carrera, de hecho es una carrera a nivel universitario, estructurado, porque pues es todo un proceso científico donde se establecen y se buscan las comunicaciones primordialmente, el transporte del empaquetamiento, la conectividad. Entonces, muchos factores, los tipos de comunicación, las clases de conectividad que pueden existir, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos que aprender bastante. ¿Qué capacidad tienen los dispositivos, su llegada, su transporte, los ruidos que generan durante la salida de los datos, el aseguramiento, lo mismo, y todo el tema de seguridad informática en redes, que es un tema que efectivamente ustedes como futuros expertos en redes
no pueden dejar de lado el aseguramiento de la data. Fíjense que en los últimos días lograron descubrirle no me acuerdo, como que a un político, o a quién fue, a través de la metadata, lograron identificar, no, creo que era un sádico, un tipo que tenía un par de niños, estaba vendiendo las fotos en el exterior, y a través de la metadata, pues lograron identificar el sitio, la hora, la fecha, la cámara, la ubicación donde se tomó esa foto. Porque cuando uno toma una foto hay unos datos adicionales que para nosotros es transparente y los usuarios de a pie, los de pie descalzo, no nos damos cuenta, pero resulta que todo queda con huella, todo queda con evidencia. Y por eso existe la famosa metadata. La metadata le establece a cada uno de los datos primarios, porque ya está pegada a los datos primarios, y obviamente los datos secundarios también tienen información dentro de la clasificación de los datos, ¿no? Existen datos primarios y secundarios. Los datos primarios son los importantes, los que reflejan el enlace del resto de los datos. Y los datos secundarios son los que también dependen de los datos primarios, pero que son anexos al dato principal. Ejemplo, el dato primario de cualquier registro en la registraduría a nivel nacional es la cédula y, si al caso, el nombre. Pero digamos esos dos datos primarios. Y de ahí para allá, los demás datos se convierten en datos secundarios, porque la dirección no es estática. La dirección puede cambiar durante un parroquiano en el resto de su vida 20, 40, 100 veces, cuando se cambia de movilidad, de apartamento, de casa, etc. El mismo teléfono es muy cambiante. Algunos logran llegar con el teléfono desde el día que nacen hasta el día que mueren. Son datos secundarios, que difieren mucho con los datos sensibles, que es diferente, ojo. Hay unos datos sensibles dentro de los cuales están algunos datos primarios y algunos datos secundarios. Entonces, algunos datos secundarios efectivamente son la historia clínica, ¿correcto? Son datos secundarios muy importantes de secreto y son datos sensibles. ¿Por qué sensibles? Porque efectivamente no son de divulgación, son privados, no pueden saberlo sino escasamente el dueño de los datos y el sector donde le esté apuntando. En este caso, a nivel salud, únicamente el médico en su historia clínica. Entonces, son datos sensibles y no sensibles. Un dato no sensible es saber que yo nací en Boyacá. Ese es un dato sencillo, no sensible. Bueno, hay mucha gente que nace en Boyacá. En cambio, si fuera un dato sensible, es diferente que de pronto, si yo tuviese alguna enfermedad gravísima, pues a nadie le importa, porque se puede estigmatizar, puede ser rechazado, puede ser aislado, puede ser lo que quiera. Sobre todo en un país tercermundista como este, en pleno proceso de emergencia, pues obviamente todavía hay mucho tabú, mucha secuencia, mucha ignorancia, mucho desarrollo cultural primordialmente. Entonces, fíjense que este concepto de redes no solamente abarca cómo ponchar, cómo utilizar la norma A, no, eso técnicamente, mis queridos patojitos, es lo más tonto, es lo más sencillo, pero pues claro, hace parte de un proceso de aprendizaje, porque debemos de saber, sobre todo si somos del área de la parte de redes, primordialmente pues debemos de saber cómo se poncha un cable, cuál es la norma, si existe norma, porque cualquiera a ojo de buen cubero diría, pero ¿qué? Toca colocar la norma, ¿y para qué diablos? Pues como dijimos, la norma establece precisamente la paridad de la comunicación, del aseguramiento de la data que se envía. Por eso está la norma, porque si yo dejo la norma A, que es la norma que se puede utilizar, no significa que no se pueda utilizar. Sí, se puede utilizar, pero es como estar precisamente como viviendo en Neiva. Uno en Neiva deja la puerta abierta de la casa todo el día, 24/24. Entonces uno pasa por frente de la mayoría de las casas de los barrios de Neiva y las puertas andan abiertas de par en par. En cambio, con la norma es como vivir en Bogotá. Existe una puerta cerrada, con candado, donde efectivamente tiene sus condiciones, sus claves, hasta un timbre de identificación. Ese timbre que es un protocolo para poder... ¿Está compartiendo pantalla o no? No, todavía no. Estoy hablando. Usted dijo, ¿cuál es el video que está repartiendo? No. Toda la película se la tienen que ir imaginando. Es conceptual.
Entonces, efectivamente, esa es la diferencia entre la norma A y la norma B. Lógico, la norma B le permite asegurar la data, le permite que sea confiable, le permite manejar el sitio. ¿Recuerda, mi querido Neftalí, cuál es el sitio? Confidencializar, ¿cómo es eso? Y disponibilidad y, ¿cuál es la otra? Integridad. Integridad, sí, señor, correcto. Confidencialidad, integridad y disponibilidad. Muy bien, Neftalí. Oiga, hace rato no ponemos un punto. Juan, agárreme ahí a Neftalí. Aprovechemos. Coloquémosle un puntico. Gracias, Nef. Sí, Ok. correcto. Entonces, en este orden de ideas, efectivamente, el aseguramiento de la data en las redes, pues es importante que nosotros la podamos llevar de un lado a otro, que la podamos encriptar. No solamente toca encriptarla, sino que cuando llegue también se desencripte para que pueda ser leída. Entonces, todo las comunicaciones y la clase de formas y modelos de encriptamiento y modelos de aseguramiento viene desde siglos atrás. Es más, para contarles que efectivamente el aseguramiento de los datos viene desde la era de piedra, donde efectivamente el ser humano de aquella época, estamos hablando más o menos hace de unos 2000 años antes de Cristo, rayaba las paredes, dejaba su simbología y demás características. ¿Correcto? Obvio, algunas culturas que lograron ser visitadas por los extraterrestres, pues tienen adelantos supremos, donde igualmente dejaron su propio lenguaje de comunicación, sus jeroglíficos y demás, porque no se crean patojitos que ustedes son exclusivos. No, 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 no. De pronto somos un producto de una prueba, de un ensayo, pero tal vez el hombre siempre estaba buscando el extraterrestre por fuera de los cielos y estando acá caminando a pie. Entonces, pues que existen civilizaciones avanzadas por fuera de este planeta Tierra, claro que existen. Ya las evidencias están probadas y demás características. Desde allá viene todo el concepto de las comunicaciones, desde allá viene todo el concepto de las redes. O sea que nosotros apenas estamos en un proceso de evolución donde en un momento determinado, si este planeta Tierra se destruye por las malas prácticas que hacemos diariamente, tendrá el hombre que surgir y evolucionar algún día para algún lugar. Bueno, afortunadamente ni ustedes ni yo estaremos en ese momento, pero desde que tienen que volarse, se tienen que volar de este planeta. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, efectivamente, nuestra red y cableado estructurado, pues abarca muchos temas. Dentro de ellos están los temas de protocolos, que efectivamente de manera irregular no se utiliza. Dentro de ellos está la misma norma. Arrancamos con tener un protocolo de usarla, un estándar. Uno puede tener una red de una empresa dentro de una conectividad, varias normas. Me explico. En el computador de Camilo, que está en la empresa A, y en el computador de Manuel, que está en la misma empresa A, tienen que ponchar el cable que se va conectado desde donde sea, del hub, del switch, lo que sea, no importa de dónde venga, de los dos extremos están utilizando la misma norma. Digamos que Manuel tiene conectado un cable con la norma A, en el extremo A y en el extremo B. Neftalí tiene en su máquina de la misma empresa conectado su PC al router, al concentrador, y él tiene conectada la norma B, efectivamente. Entonces, ahí no habría interrupción de datos, pero sí, efectivamente, estamos forzando al sistema a que tengamos dos tipos de protocolos andando, ¿correcto? Es como si llegamos al estadio de fútbol y para unos entran con la cédula y la foto, y otros entran con examen de antiorina. De la vacuna, sí. Entonces, no hay igualdad, eso no tendría sentido. Para que exista un mejor control, un mejor aseguramiento, poder verificar la trazabilidad adecuadamente, y no que usted esté pensando en una cosa y luego pensando en otra. No, entonces se monta una sola línea, una sola directriz. Por eso es importante que en la empresa tenga una sola norma debidamente definida, ¿correcto? Entonces, algún día alguien les va a preguntar, ¿qué pasa si yo poncho un cable bien ponchado? Porque le van a decir eso. Bien ponchado en el extremo A, norma A, y en el extremo B, norma A. Entonces,
y en otra máquina de la misma empresa poncho un cable de la norma B en un extremo y la norma B en el segundo extremo. Usted dice, está mal. No, no, no está mal. O sea, está mal desde el punto de vista en que no hay una sola normatividad, pero el ponchado estaría bien, ¿sí? Lo mal sería que yo poncho la norma A, una norma en un lado y la otra norma en otro lado. Eso sí estaría mal. Ya estaría mal en el proceso de la comunicación, no en la conectividad. Fíjense que ahí viene el concepto de cuándo es conectividad y cuándo es comunicación. En cuanto a conectividad, como los cables están ponchados igual a igual en sus extremos, entonces no había problema. ¿Que tienen diferente norma? Sí, tienen diferente norma. Ya entonces las comunicaciones comienzan a tener una pequeña transición, una pequeña interrupción, un pequeño ruido que les toca de un momento determinado. Cuando viajo por esa carretera, viajo como Pedro por mi calle, a 1000 por hora. Y cuando viajo por esa carretera, entonces aquí hay controles, hay paradas, hay vigilancias, hay cámaras. Entonces me toca andar pianito, pianito. Y ahí es donde vienen los diferentes momentos en que se interrumpe la señal, en que fracasa, en que etcétera, etcétera. ¿Correcto? Bien. Entonces, ahí para que ustedes tengan en cuenta esa clase de conceptos debidamente bien adecuados. Bien. Para este concepto, pues nosotros tenemos acá protocolos de comunicación TCP/IP, que es un protocolo de comunicación de Internet que le permite conectar a los diferentes elementos, dispositivos que estén conectados en un sistema, ¿correcto? El concepto de TCP/IP es el nombre de un protocolo de conexión de redes. De hecho, es un protocolo. Si ese protocolo no está debidamente montado, implementado, pues usted va a tener una cantidad de agujeros de conexión, de llegada y salida en su red, ¿correcto? Entonces, el siguiente dentro de ese protocolo efectivamente depende del protocolo OSI. El protocolo OSI, que es el Open Systems Internacional, efectivamente, interconexión de sistemas abiertos, que consta de sistemas de niveles. Ya nosotros habíamos visto los niveles, que ahora los vamos a repasar. Recuerden que el sistema de OSI, ¿cuántos niveles tiene, Adriana? Adriana. ¿Está presente o no está presente? Sí, profe, hay 2 niveles. No hay 2 niveles. Bueno, está presente, no hay problema. Desde que esté presente no hay lío. Cuéntame, Nicolás Rojas, ¿cuántos niveles tenemos en el sistema OSI? 17, 18 millones. ¿Niveles, profe? ¿Cuántos? 7. 7, sí señor, perfecto. Recuerden que el sistema OSI le establece a la configuración y al diseño de esta clase de comunicaciones, establecer las 7 capas que le va a permitir organizar adecuadamente la conectividad y la comunicación de la red que se esté implementando. No importa qué clase de red, puede ser una red de área local, una red WAN, una red LAN, etcétera, no importa. Y tampoco importa la topología, efectivamente. No importa si es topología de bus, de estrella, ¿cierto? De malla, no importa. Pero lo importante es que efectivamente se implemente el debido proceso de los protocolos. Más o menos, compañeros, para que ustedes tengan en cuenta los niveles del sistema OSI, viene a ser relacionado como lo que nosotros tenemos que hacer cuando hacemos un proyecto, un desarrollo de software. Entonces, tenemos que establecer un diagrama, un algoritmo, un levantamiento de información. Entonces, esos pasos básicos, sencillos, son los que nosotros tenemos que hacer aquí en el sistema de montaje y de implementación de redes. Las 7 capas que permitan y garanticen, porque para eso son las 7 capas, para garantizar adecuadamente la comunicación, ¿correcto? Un protocolo es un conjunto de reglas que se tiene que atender. Entonces, sí, no importa qué tipo de protocolo sea, simple y sencillamente tenemos el protocolo TCP/IP que permite justificar, argumentar, identificar, dar el debido proceso. Aquí viene entonces el concepto no del SIT, viene detrásito. Antes del SIT vendría el concepto de la mejora continua, el PHBA.
El PHBA es el que nos establece una mejora continua y nos garantiza que efectivamente estemos haciendo las actividades y las acciones de manera adecuada, de manera precisa, óptima y conveniente. El PHBA establece que es una planeación, un hacer, una verificación y un actuar, ¿cierto? Donde se toman las decisiones para volver a la planeación. La planeación, efectivamente, dentro de ese PHBA, que serían los 7 capas, pues establecería el desarrollo de cada una de ellas. Si por alguna circunstancia existe una toma de decir, ay, se me acaba la batería. Perdón, un momentico, le colocamos a esto energía. Listo. Y si no, los dejo a mi camino. Listo. Quieto, quieto, quieto. Entonces, efectivamente, bajo ese nivel, pues nosotros simple y sencillamente tenemos que estar mirando ese PHBA. ¿Dónde está eso también? Hay que contar el secreto. Entonces, efectivamente, tenemos que asegurar que los pasos que estamos desarrollando son los adecuados, que los pasos que estamos, cada uno de las capas del montaje del sistema OSI nos va a permitir garantizar la llegada, la salida, la estructura debidamente diseñada y orquestada, ¿correcto? Bien, entonces como concepto, para que lo tengan en claro, en blanco y negro, como técnicos, el grupo de ingeniería de redes, entonces un protocolo es un conjunto de reglas a las que se tiene que atender todas las acciones, las actividades, procesos y procedimientos. ¿Quién se salió? Santiago. Para darle un debido cumplimiento a cada uno de los requisitos, a cada una de las peticiones que se tenga, ¿ok? Si no se tiene un buen protocolo, pasa lo que pasa en los estadios, por traerlo en buena práctica de ejemplo. Efectivamente, hay desorden, al interior se va a generar una mala práctica, las sillas se van a quedar revueltas de las diferentes graderías, van a revolverse las familias normales con sus chicos contra las barras bravas, contra aquellos que quieren hacer manifestar, contra las personas que quieren tomar, contra las personas que quieren tener otra actividad diferente a ir a disfrutar del partido de una visión. Entonces, por no tener un buen protocolo, es factible que hasta armas, elementos diferentes a lo que debe entrar, se filtre. Por no tener protocolos, es factible que entre cualquier persona sin ningún control. Entonces, para eso son los protocolos, compañeros. En redes, pues, ¿para qué van a hacer? Pues para facilitar la buena conectividad y comunicación entre sus diferentes dispositivos. Entonces, para que se tenga un buen nivel de aseguramiento de la comunicación, para que se tenga una buena acción de comunicación y del envío y recepción de la data, ¿correcto? Para eso son los protocolos. Entonces, el protocolo TCP/IP está diseñado para ser un componente de una red principal para parte del software. Entonces, fíjense que a pesar de que a la gente se le dice, se le menciona, se le aconseja, venga, por favor, verifique que su sistema, y cuando hablamos de un sistema, estamos hablando del pinche computador, esté debidamente asegurado. ¿Y qué es asegurado? Bueno, que tenga mínimo que tenga mínimo un fireware, que tenga mínimo un proxy, que tenga mínimo un antivirus como mínimo, que es lo más sencillito. Pero si no se tiene eso, pues seguramente que esté expuesto a que una personita con el mínimo de conocimientos pueda penetrar su sistema y interrumpir las tareas, las acciones, robar, secuestrar, mirar qué está haciendo, cómo lo hace, todo lo que sea pertinente y necesario, con los mínimos conocimientos básicos. Entonces, se le dice a la gente, a pesar de que, bueno, ya está un poco revaluado el concepto de que usted mire si la URL tiene candadito, eso ya es medio chimbo. Que mire que por favor tenga el HTTP,
¿no? También es chimbo, eso ya está revaluado, eso sí funciona, pero pues realmente ya no funciona. Para un hacker, para un cracker, para una persona con conocimientos estándares, pues simplemente hace un phishing, suplanta la página y ya está violado todo el sistema. Pero sin embargo, a pesar de que está revaluado, puede ser de gran utilidad para aquellos principiantes que hasta ahora están tratando de penetrar los diferentes sistemas de información, ¿correcto? Ya preparar un escenario de un phishing, preparar un escenario de una suplantación de pantalla, pues ya tiene un poquito más de textura, un poco más de complejidad, donde pues no lo podría hacer cualquier aparecido ahí de la noche a la mañana, ¿correcto? Y para eso sí le puede servir para el parroquiano de a pie, pues que tenga adecuadamente, que le esté mirando cada vez que consulta la página, que tenga ya el HTTP o el candadito para que no vea que está navegando en alguna red abierta o en la Internet 2. Hay veces hay enlaces que lo llevan a la Internet 2. La Internet 2 es una Internet sin aseguramiento. La Internet 2 es una comunicación sin protocolos. La Internet 2 es donde efectivamente, digamos, es la calle del Bronx de Bogotá, más o menos. Hay personas, navegan de un lado a otro, negocian, pero el que se deje ver la cara cae, pierde y muere, ¿correcto? Bien, todas las partes del protocolo de la familia TCP/IP tienen una tarea unas tareas asignadas, o sea, eso no se colocó ahí por tomar del pelo. El protocolo TCP/IP establece que efectivamente tiene que tener una condición de pregunta, de quién es, de qué, pero no le pregunta al usuario, ojo, no, eso se le pregunta al software de comunicación, al proxy, al antivirus, al fireware, que están intentando, que son los porteros y los vigilantes de los accesos a los diferentes sistemas. Entonces, si yo tengo montada una red LAN, pues en la puerta de la red LAN al exterior, al internet principal, pues tengo que colocar un proxy para que me establezca quiénes son los que tienen acceso, y un proxy y un fireware para que pregunte que alguien, si viene a tocar la puerta, un mendigo, una persona que viene golpeando las puertas, le pregunte usted para dónde viene, por qué viene y para qué viene. O sea, lo cuestiona. Pero claro, eso lo hace en microsegundos. Eso no es que ellos se quedan ahí, que decir, oiga, le pregunté una cosa y hasta el amanecer le responde. Eso no pasa como los mensajes de WhatsApp, que quedan en visto sin respuesta alguna, que es una grosería completa. Entonces, pero eso pasa en el mundo de las comunicaciones del ser humano. Bien, entonces el protocolo TCP/IP viene reglamentado con unas acciones específicas para que se pueda controlar, vigilar, asignar una ruta, dar el permiso, como lo que se hace técnicamente cuando usted va entrando al estadio o a una biblioteca. Bueno, sí, una biblioteca también. Una biblioteca, usted llega a la biblioteca y si quiere un libro para solicitarlo, para llevárselo para casa o para leerlo en la mesa o para alguna cosa, tiene que pasar por una serie de protocolos, que su carnet, que para qué es, que en qué sala está, que en qué aula va a colocar, que cuánto se lo va a llevar, que cuándo lo trae. Todo eso es parte de los protocolos que son transparentes. Y uno dice, pues yo qué me voy a llevar este pinche libro, pero resulta que ese pinche libro lo leen más o menos unas 20 o 40 personas diariamente o tal vez unas 100 personas mensualmente. Y eso le generaría a la biblioteca una no conformidad si el libro no se encuentra en los tiempos adecuados y no hay quien lo tenga. Como cuando uno le presta un libro a alguien al azar. Tómate, presto este libro. Y a la semana siguiente uno, ¿y el libro? No me acuerdo dónde lo coloqué, a quién se lo presté, cómo se lo di. No vuelve, y el libro pues no vuelve, obviamente, que es lo más triste. ¿Correcto? ¿Por qué? Por no tener un protocolo. Y uno diría, pero es que yo para qué apunto todo, pero es que resulta que uno tiene que colocar en su agenda, le presté al libro a José Antonio Martínez. ¿Cuál ¿Cómo libro? prestar plata? Exacto, ¿no? Pues peor, si uno presta plata a ojo de buen cubero, a alguien medio conocido, tómate presto para que subsanen su problema. Pero pues de pronto uno no le dijo, cuando uno le va a cobrar la plata al tipo, pero venga, es que usted no me dijo cuándo le la tiene que devolver, yo ahorita no tengo. Y yo pensé que lo que usted me iba a dar me lo había regalado. Yo pensé, entonces, ¿por qué? Por no tener un buen protocolo. Toma, te presto esta plata, pero me la devuelve tal día, porque te está comprometida, sí, entonces le hacen toda la aclaración del caso. Pero como somos compadres, amigos de buen cubero, simplemente sacamos y le damos y ya. No, ojo, ojo.
No, lo que pasa es que también algunas personas es sensible. Ay, pero si me la va a prestar, pues no me la presté con tantas condiciones, no me digan nada. No, 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 tampoco. Pues efectivamente uno tiene que entender de que cada quien cuida y resguarda sus cosas y que pues mínimo necesitamos una explicación de una y otra cosa. Entonces, eso es parte de lo que se llama protocolos, compañeros, ¿correcto? Bien. Una red de TCP/IP transfiere los datos mediante el ensamblaje de bloques, lo que maneja regularmente una red. Entonces, el protocolo TCP/IP garantiza que efectivamente el envío de los datos vaya empaquetado. ¿Qué significa empaquetado? Que está garantizando que la apertura del envío del encabezado de ese paquete de datos tenga unas líneas de identificación, tenga unos permisos, una identificación de organización, una identificación de qué datos vienen. Y en el cierre de ese paquete de datos también existan unos procesos de cierre, de terminación, porque los troyanos lo que hacen es muchas veces pegarse a los paquetes de datos en la cola. Entonces se pegan en la cola para disimular. Lo que pasa con las FARC, hicieron un proceso de paz y en las listas que quedaron para que los que querían reinsertarse, pues ellos se colaron. Ahí quedaron metidos, se camuflaron y como había unos controles, unos protocolos definidos, pues se lograron identificar algunos otros, pues yo sé que el Estado se hizo el huevón, el pendejo, pero efectivamente identificó adecuadamente los que se colaron ahí. Pero para eso son los protocolos, efectivamente, para poder saber cómo arranca el paquete. El TCP/IP establece primordialmente la identificación de la estructura del paquete, cómo viene organizado, cuántos datos viene, cuál es su cabeza y cuál es su fin. Ese es el protocolo TCP/IP. Entonces, obviamente que el proceso se establece cuando se envía un archivo a través de una red. El TCP/IP, su contenido se envía utilizando una serie de paquetes diferentes adjuntos al paquete primordial de la data. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿correcto? Bueno. ¿Preguntas? Profe, buenos días. Qué pena por haber entrado hasta ahorita, pero pues tenía problemas con los de Claro. ¿Y qué pasó? ¿Arregló el problema con los de Claro o con la Sí, no, conectividad? es que me desperté y pues estaba sin internet, aparecía como conectado, pero sin internet. Entonces Ah, tocó caray. llamar y todo. Sí, efectivamente, mire, parte de eso, mire, ese problema que nos comenta Sergio, ese es parte de no tener un buen dispositivo con unos buenos protocolos definidos. Cuando uno compra un aparato sencillo, muchas veces, pues efectivamente el aparato se cae constantemente, no tiene buena conectividad, no reconoce la señal, cuando se mueve el cable, bueno, cuando se mueve el cable, sí, muchas veces porque está mal ponchado, ¿sí? Si usted se conectó y de pronto le llegó un mal viento al cable y ¡pum! Se desconectó, es porque ese cable está mal ponchado, eso sí no tiene vuelta yo, ¿correcto? Porque un cable, después de que usted lo conecta al RJ, ¿cierto? Al conector, al puerto de RJ45, pues tiene que quedar como cuando uno conecta una llave. La llave se puede abrir y cerrar cuantas veces sea necesaria. Y ya, sin problema de que, es que ciérrela con cuidado porque se va a romper, suele con cuidado porque se va a desconectar. No, 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 si pasa eso, es porque algo pasó mal, algo efectivamente está mal empalmado, mal conectado. Entonces, ojo con ese tema de que algún día ustedes den la recomendación. Ahí le dejo la red, pero los cablecitos no los van a tocar. Claro, los antiguos ingenieros por allá de los años 70, 80, sí le decían al pobre gerente o a los integrantes de la empresa del uso de la red, por favor muevan los cables con cuidado, por favor muevan los cables con mucha trazabilidad. Entonces, efectivamente, ahí les dejo esa inquietud, ¿ok? Bueno. ¿Qué más les dejo yo? Bien. Dentro de ese esquema, efectivamente, tenemos acá, ya pasó esta. Los niveles de los sistemas OSI, recuerden que los niveles efectivamente son la aplicación, la presentación, la sesión, el transporte, la red
el enlace de los datos. Y el séptimo, la capa física, la capa que monta uno totalmente, ¿correcto? Entonces no olviden que los niveles del sistema OSI, el primero es la aplicación de qué se va a utilizar, en qué lo vamos a trabajar esa red, qué recursos de software se van a utilizar, y eso hace parte de lo que nosotros necesitamos estar claro. Porque pueda que montemos una red de tipo bus y necesitamos compartir frecuentemente datos, entonces tenía que ser una red de tipo estrella. O de pronto, si tenemos que compartir datos y calcular evidencia, pues puede ser entonces una red de tipo malla, ¿correcto? Bien, la red de la capa de presentación, pues es como distribuyamos la red, cómo la estamos organizando, si es una red que está conectada a una clase de red LAN o WAN, ¿cierta? O MAN, dentro de su topología de bus, de estrella, etcétera, etcétera, ¿correcto? Las sesiones, ¿qué tipo de actividades, como lo vimos anteriormente, se van a implementar entre cada una de las conexiones que se vayan a darle tráfico a una de las actividades? Las conexiones, los protocolos, si efectivamente establecen una comunicación direccional, bidireccional, sincrónica o asincrónica. Eso está dentro de las diferentes, la capa de sesiones que se tenga que definir, ¿correcto? El transporte. Bueno, ¿cómo vamos a asegurar ese transporte? ¿Qué tipo de cableado vamos a utilizar? Si fibra óptica, si RJ, si par trenzado, etcétera, ¿cierto? Si de forma Wi-Fi, si por vía Bluetooth, etcétera, etcétera, ¿correcto? La red. Aquí si viene lo que es la organización de la red, si es de tipo, si es una topología de su topología de bus, de estrella, de malla, etcétera, etcétera, etcétera. Enlace de los datos. Bueno, los protocolos que tenemos que utilizar acá para que efectivamente verifiquemos la llegada de los mismos. ¿Cómo lo vamos a engranar? ¿Qué control vamos a colocar? ¿Qué niveles de seguridad le vamos a implementar? Los paquetes, ¿cómo van a ser enviados en este proceso? Si van a ser de manera paralela, de manera serial, ¿cierto? Esa parte. Y toda la estructura física, los elementos que vamos a utilizar entre ellos, o sea, los computadores, los sistemas de información, los routers, el cableado, toda la parte física que vamos a utilizar para que esto funcione adecuadamente, ¿correcto? Ese es un pequeño ya de lo que habíamos visto en los niveles de las capas del sistema OSI, ¿correcto? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Inquietud, sátira, reproche, insinuación? De momento vamos bien. Dios mío, están durmiendo estos muchachos. Bien, entonces dentro de ese esquema, pues efectivamente los protocolos TCP/IP, como ya lo habíamos visto, pues nos establece a nosotros una ruta de conexión, un permiso de salida y un permiso de llegada, un protocolo de salida, es más, un protocolo de viaje en el camino, como cuando uno hace un viaje de un punto de una ciudad a otro, en el camino tiene que ser uno, de pronto hacer una parada por situaciones emergentes, desayunar, comer, tomar el sol, etcétera. Entonces, los TCP/IP nos establecen a nosotros esas características. Los protocolos de transporte controla el movimiento de datos en las máquinas. Entonces, el TCP/IP maneja su paquete de datos, pero él es el que sabe quién va en la fila. O sea, uno manda un dato, uno manda un paquete de datos de un correo electrónico de aquí a Miami. Dentro de ese recorrido, el protocolo TCP/IP tiene que, antes de morirse, tiene que garantizar efectivamente el transporte de los datos desde donde sale hasta donde llega. ¿Qué tiene que garantizar? Que no sea infiltrado, que no se distorsione, que no se altere. Tiene que meterle aquí al 100% el SIT, o sea, la integridad, la disponibilidad y la confidencialidad, ¿correcto? El TCP lo que transmite es transmisión, control y protocolo, ¿correcto? Protocolo, o sea, comunicación, negociación y transmisión. Eso es el TCP, protocolo de control de transmisión, no más, ¿ok? Un servicio basado en una conexión, lo que significa que la máquina
que envía y recibe los datos están conectados y se comuniquen entre ellos en todo momento. Eso establece que efectivamente que yo llegue a la ciudad y tenga asegurado mi hotel, tenga garantizado mi llegada, tenga garantizado mi transporte, tenga garantizado mi desayuno, mi almuerzo y las entrevistas, que eso lo garantice el TCP, ¿correcto? Si no tuviésemos el TCP, saldríamos a la calle como cuando dice, ¿para dónde voy? Cojamos camino. ¿Qué? ¿Llevamos gasolina? No sabemos, verifiquemos. No, el TCP, desde que sale, garantiza todas las condiciones, su recorrido, su llegada, su comunicación, su no alteración y demás características. Y entonces, ¿qué es el IP? El IP es el Internet Protocolo, que efectivamente, protocolo de Internet que gestiona la transmisión. O sea, es el facilitador, como cuando uno contrata un bus, ¿correcto? Entonces uno hace el paquete de paseo con la familia. Y el facilitador, quien le pone el destino, el transporte, le busca los hoteles y todo lo demás, es el facilitador. Esa personita es el IP. El IP garantiza que las condiciones están debidamente dadas en la comunicación de A a B, ¿correcto? El IP, protocolo de Internet, protocolo de facilitador de la conectividad, de la comunicación, ¿ok? Bien, ¿qué elementos físicos de una red intervienen? Bueno, nosotros simplemente hablamos de las diferentes topologías, de las clases, de la comunicación sincrónica, asincrónica, de los tipos de conectividad bidireccional, en un solo sentido, en sentido inverso, y como dijo la reina, etcétera. Pero nos hemos parado en la cabeza a mirar qué elementos hacen parte de esa trazabilidad. Pues no, es importante que siempre lo tengamos en claro, que hay unos elementos de trazabilidad. Entonces, miremos algunos de esos elementos que nos van a facilitar la trazabilidad. Elementos físicos de la red. Bien. Tenemos los servidores, tenemos los clientes, tenemos los diferentes PCs que hacen parte de esa red. No importa dónde se encuentre, si al principio, si al final, en intermedio, no importa. Los servidores hacen parte de esos componentes. ¿Qué es un servidor? El servidor es aquel o aquellos ordenadores que van compartiendo los recursos de hardware y de software. Efectivamente, los servidores son, a ver, comparemos con la vida real, el administrador de un hotel. El administrador de un hotel, efectivamente, es el encargado de tener todo dispuesto, preparado, debidamente organizado con su equipo de trabajo, que todo funcione, que todo se encuentre y que todo esté, para que llegue alguien a usarlo, para que llegue alguien a pedir el servicio desde la recepción. Vengo por un parqueadero, vengo por una habitación. Claro, la personita de recepción ya sabe que el administrador tiene que saber cuántas habitaciones que van quedando y cómo le dice a la recepcionista que van quedando 2, 3, pues le inventa un sistema pequeñito, sencillo, de controles de fichas, de ir apuntando, de una relación, de un checklist. Bueno, él inventa los 1000 mecanismos para que la recepcionista tenga el aseguramiento de qué está lleno y qué me queda desocupado. Eso lo hace el famoso servidor. Y fíjense lo que abarca. El servidor garantiza el uso del software y del hardware, primordialmente, ¿ok? Otro elemento importante son las estaciones de trabajo. Los ordenadores que toman el papel de estaciones de trabajo aprovechan o tienen sus disposiciones a recursos que ofrecen a la red. De pronto, en alguna estación de trabajo existe una impresora conectada, un escáner, un telescopio, una cámara. Entonces se convierten en estaciones de trabajo. El usuario A solicita, ustedes en este momento pueden meterse en la internet y preguntarle cámaras activas actualmente en el mundo. Entonces le van a aparecer diferentes cámaras activas en el mundo actualmente. Entonces esa petición es llevada a uno de los servidores, a cualquiera el que le recepcione la petición, y automáticamente él les hace un paneo de qué cámaras están activas porque él tiene las IPs. Las IPs son las direcciones, ¿correcto?
de donde se encuentra tal dispositivo, tal elemento. Entonces él dice, la IP tal es una cámara efectivamente y está activa en este momento. Entonces se la presenta al peticionario, o sea, a uno de ustedes. Ese servidor coge efectivamente a otro servidor como puente y significa que en ese momento ese servidor que fue cogido como puente para que recepcione la señal y sea transmitida, pasa a ser una estación de trabajo, ¿correcto? En un momento determinado. Por eso muchas veces toca tener mucho cuidado de dejar sus sistemas debidamente cerrado y protegido para que no sea su PC de su casa, de su oficina, utilizado como estación de trabajo de los hackers. Los hackers, para que no le hagan rastreo, muchas veces cogen una estación de cualquier empresa que no tenga los protocolos debidamente asegurados y implementados y lo cogen como punto de trabajo, ¿correcto? Entonces, él está en la casa, puede ser en Bruselas, y el hombre en Boyacá dejó la estación abierta y sin permisos, entonces él trabaja en Boyacá desde Bruselas. Y desde Boyacá hace todos los ataques posibles y cuando van a hacer un seguimiento, pues la primera IP que encuentran es la del pobre boyacense, que allá dejó la máquina y todos los ataques están allá desde Boyacá. Cuando ya se le hace un rastreo en segundo nivel, pues automáticamente identifican que estaba recibiendo una señal. Claro, una máquina está sujeta a que el parroquiano esté consultando toda clase de direcciones. Pueda que el pobre boyacense haya estado enviando unos correos, ahí estaba consultando Mercado Libre, ahí estando consultando la compra de un carro, y pues le quedó la línea de que hay varias IPs internacionales. Entonces, pero una de ellas era la que tenía el tipo en Bruselas haciendo los diferentes ataques, ¿correcto? Entonces tenemos servidores y estaciones de trabajo como parte de elementos. El gateway es lo que hay, algunas personitas conocen por allí en la casa como el famoso Wi-Fi, pero mentiras, no, ese es diferente el Wi-Fi es simplemente un transmisor de señal, ¿cierto? Que puede extenderla en una zona determinada, mientras que el gateway es un elemento dentro de una red que establece la conectividad para que las diferentes máquinas se conecten cuando esta red está implementada vía inalámbrica, vía microondas, ¿correcto? Porque si nosotros no hemos implementado una red LAN cableada, pues seguramente se montó inalámbricamente, pero tiene que quedar la sensación de que es una red LAN debidamente construida. Entonces los ordenadores efectivamente únicamente estarán permitiendo, este gateway permite que solamente sí, solo sí, la terminal 1 se conecte, porque el gateway está debidamente programado, está debidamente controlado del servidor central de la red de la empresa, ¿correcto? Entonces, él, a pesar de ser un portero, es como el que de un edificio que cuando llega alguien le pregunta para dónde va, venga, lo registro, firme acá, tome la foto. Ese, entre comillas, podía llegar a ser el gateway, pero realmente no. El gateway es más allá. Aparte de concentrar los que tienen permiso para acceder, también concentra la señal de la red. Entonces, en el ambiente, en este momento, pues nosotros no tenemos esa percepción, de pronto los elefantes sí, de poder mirar qué señales hay en el ambiente. Entonces podríamos encontrarnos con que estamos saturados. Es más, usted mira a su alrededor de su casa y en este momento su ambiente se encuentra limpio de polvillo, de una atmósfera. Usted dice, ay, una atmósfera pura, puro cuento. Pues si usted le coloca un haz de luz a su cuarto, le apaga la luz, lo encierra, se va a dar cuenta que usted está tragando polvo a la lata, que efectivamente estamos llenos de partículas que no sentimos, que nuestro cuerpo... Por eso tenemos una serie ¿cómo llaman los pelitos? De pelitos, bueno, tienen otro nombre, de vellos en la nariz, que pueden filtrar todos esos polvos, esas partículas miniaturas, pequeñitas, para poder limpiar un poquitico el ambiente. Pero cuando la gente llegamos a los 95, los 110 años, estamos llenos de enfermedades porque hemos aspirado cualquier cantidad de polvillo. Bueno, entonces ese es el gateway. No lo confundan con un router, no lo confundan con un Wi-Fi, ¿correcto? Sigamos. El bridge o puente. El bridge o puente efectivamente establece, muchas veces hay una ruptura de cable
muchas veces establecemos una comunicación entre una red y otra, también sirve para eso. Entonces, es un hardware o software que permite que se conecten dos redes locales. Entonces, en un momento determinado necesitamos conectar la red de la empresa de Julito Pérez. Bueno, conectarla a la empresa Colpatria con la red de Banco de Bogotá. Entonces, en este momento el Grupo Aval lo que tiene en algunos momentos determinados, porque no son todos los servicios, en un momento determinado el Grupo Aval dijo, no, pues existen los bridges, conectemos nuestras redes para algunas operaciones. Entonces los bridges permiten que se conecten las dos locales y van compartiendo algunos protocolos, que por eso dice ahí, es un hardware y software, ¿correcto? Que entonces solamente le van a permitir hacer transacciones entre banca y no más, ¿correcto? Algunos usuarios que tengan el nivel de transaccionalidad entre redes. Entonces, si yo soy del Banco de la Vivienda y el grupo, bueno, el grupo Aval está compuesto por Colpatria, creo que Banco Bogotá. ¿Quién más? Y el Banco del Occidente. Entonces, el Banco Occidente, Colpatria y Banco Bogotá necesitan llega un cliente y le dicen, vea, señor cliente, usted está en un grupo poderoso, la última cucaracha del planeta Tierra. Entonces usted puede consignar, retirar en Colpatria, consignar en Bogotá, comprar con Davivienda, ¿sí? Por decir algo. Entonces el tipo dice, no, la berraquera, porque tengo tengo 3 bancos a mi servicio y cada banco tiene 1000 sucursales, pues tengo 3000 sucursales a mi servicio. Entonces el Bridget lo que hace es facilitar al usuario que se conecte de una red a la otra, que le haga puente. Y ahí él conmuta la conexión y le facilita entrar como un usuario del Bogotá a la vivienda, o de la vivienda al Bogotá o viceversa, o cualquiera de las otras actividades. Esos son los famosos Bridget. Claro, este que estamos presentando aquí en pantalla es un Bridget caserito, chimbito, pues ahí como para el consumo diario de una empresa o de 2 empresas que quieren compartir su información. La tarjeta de red. Bueno, la tarjeta de red, la que estamos viendo en pantalla, pues efectivamente es un dispositivo no como la que vimos en unas sesiones anteriores. Esta es sencilla, esta solamente tiene la conectividad del RJ45, pero hay unos que vienen efectivamente con cable coaxial y con RJ, entonces uno puede conectar uno u otro al mismo tiempo. Y si tiene muchas veces 2 redes montadas, pues ahí podría por una u otra poderlo conectar a través de la tarjeta. Pero en sí, palabra más, palabra menos, pues ese sería el modelo. Algunas tarjetas de esas vienen con antena. Significa que en lugar de tener un cableado, pues le puede usted conectarse a la red Wi-Fi, ¿cierto? Ojo, claro, yo puedo tener una red interna local, ¿cierto? Con una comunicación de 10/100, o sea, 10/100 megabits por segundo. Entonces, significa que cuando aquí no estaría garantizando esa base de conexión de comunicación de 10/100 o 100/100, que son las conexiones de comunicación en las diferentes redes y tarjetas. Es factible que cuando yo monte una red inalámbrica, ¿sí? Una red inalámbrica, la velocidad, la capacidad se reduzca en un 40%, algo astronómico, algo bestial, ¿correcto? Entonces, eso puede ser. Pero si fuese que tengo que conectar una red, pues todavía en este país, recuerden, yo que les he dicho, no ha llegado la 5G. Mientras que la 5G no nos garantice el envío y los dispositivos no estén debidamente adecuados, todavía tenemos una transmisión de 3 y 4G, donde es retardante, la latencia no es frecuente, no tiene una frecuencia adecuada, ¿cierto? Entonces, ojo con eso. Bueno, el cable, ya lo habíamos presentado, el medio de transmisión de datos. Aquí vemos un RJ45, un tipo de par trenzado, pues no vemos el coaxial, pero también serviría, aquí no tengo coaxial, pero podría ser constituido por cableado y los conectores que enlazan, bueno, etcétera, etcétera. Es otro elemento adicional. Los concentradores de cableado. Bueno, ¿qué significa un concentrador de cableado? Resulta que cuando uno monta una red de topología X, estrella, malla, anillo, bus, etcétera, pues surgen muchos cables. Y entonces
de manera regular uno monta una red en una empresa, es porque necesita conectarse una máquina con otra, con un servidor central, porque se requiere administrar los datos de la compañía. Entonces, obviamente, se requiere compartir esa información. Pero como hay mucho cable suelto y el servidor solamente recibe un cablecito o máximo 2 cables, ¿cierto? Entonces, ¿qué monta uno? Para que uno monta un cable de entrada que les voy a marcar. Venga a ver mi lapicito. Acá está. Acá monta el cable de llegada del servidor, ¿cierto? Y aquí los diferentes cables de salida. ¿Correcto? Los diferentes cables de salida para las diferentes terminales. ¿Correcto? Entonces, con este lo que hace es que ellos van y vuelven. Obviamente que ellos van y vuelven en cada uno, ¿no? Eso no es solamente un solo sentido. Pero pues aquí van y vuelven con la información que quieran comunicarse y de aquí sacan información para el servidor, tanto de ida como de vuelta, ¿correcto? Y todos están debidamente concentrados. Entonces es un concentrador de cable. ¿Listo? Listo. Bueno, finish. De todos los elementos básicos de una red. Hay muchos más, obviamente, eso hay montones, pero pues ya hemos visto unos cuando ponchamos y cuando demás. ¿Preguntas, compañeros? Bueno, llamemos lista. Dios mío, los muchachos no responden No, ni a... profe, todo al peluche. Eso, el único que está en clase es Neftalí. Neftalí le va a poner otro punto por estar en clase. Muy bien. Ese Neftalí lo voy a eximir de examen final. Apuntando. Muy bien. Bueno, ¿tiene alguna inquietud, mi querido Emanuel? Emanuel no está en clase. Bueno, llamemos lista de una. ¿Qué carajo? No, ninguna. Ah, bueno, bueno. Gracias. Don Nicolás Patiño. No, profe, tampoco. Don Camilo Andrés Hernández. No, profe, ninguna. Don Netalí ya está presente. Don Sebastián Gómez. Don Sebastián. No, ninguna, profe, perdón, es Muy que no, bien, no muy me bien. metió. Don Nicolás Rojas. No, profe. Don Miguel Salazar. No, profe, ninguna. Don Ferney, ¿cómo está? No, señor, todo bien. Don Juan, mi querido monitor. Bien de momento, profe. Don Santiago. Santiago. Y ando, profe, no se asuste, acá ando. Don Sergio Moreno. No, señor, profe. Bueno, muy bien. Y doña Adriana se nos voló. Póngamele falla, Juan, hágame el favor. Ok. Se nos voló Adrianita. Qué pecado con Adriana. La vamos a llenar de fallas. Nada que hacer. Bueno, mis queridos patojitos, les habló José Antonio Martínez. Feliz resto de día. Igualmente, profe, que tenga buen día. Muchas gracias, profe. Gracias, profe.